Bien, Irma. Bueno, buenas noches, días, tardes, madrugadas para los que están en España. Un saludo para todos. Ah, les bendigo. Hoy vamos a tener a iniciar otro tema. No porque el de las festividades pues se haya acabado, sino pues la idea pues es tocar varios temas. De todos modos, el de las festividades lo retomaremos más adelante para ampliar un poco más. Pero hoy yo quiero hablar de un tema que también es importantísimo y bueno, un tema, si se quiere, controversial, que tiene que ver con el calendario. Voy a usar la palabra calendario por ahora, pero después le llamaremos de otra manera. Para poder ubicarnos, vamos a hablar acerca del calendario bíblico, es decir, cuál es la pauta que el Eterno nos da para nosotros ubicarnos en relación a las fechas que él estableció para cada festividad. Ya pues algunos que están en esta escuela recibieron ese seminario. Yo di un seminario con el tema hace un tiempito atrás, pero bueno, ahí les va a servir de repaso. Y pues aquí lo voy a hacer más despacio, ¿verdad? Voy a ocupar posiblemente 2 clases, entonces no me quiero extender porque hay mucha información y lo que quiero pues es que usted vaya asimilando lo que vamos enseñando, ¿ok? Y como siempre hacemos, pues vamos a ayudarnos con la presentación del PowerPoint. Y como siempre, pues si quiere tomar fotos, ¿verdad? Pues puede hacerlo con toda libertad a las pantallas. Ok, ok. Vamos bien. ¿Se ve bien la presentación? Sí, señor. Perfecto. Bueno. Y Sonido, imagen, todo está muy bien. se distingue bien lo que está en el fondo de la Sí, pantalla. sí, 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 el café es la unción poderosa. Ok, estamos bien entonces. Eso estamos muy bien. Ok, vamos a hablar del ciclo trópico del Eterno. Ya más adelante voy a explicar qué es el ciclo trópico. Eh, por ahora le digo pues que tiene que ver con el calendario bíblico, cómo lo establece el Señor. Y bueno, aquí en respuesta también para vos, Johnny, que me habías preguntado por esto. Ya lo voy a dar aquí en la escuela y luego vamos a subir la enseñanza al canal de Red Chamer en YouTube. Eh, Así me lo habías planteado, Johnny, yo lo tenía en mente para hacerlo. Ok, el Eterno estableció pautas astronómicas para sus estancias. Okay, que es una estancia, es permanencia temporal en un lugar, para transitar en el buen camino y así cumplir con nuestra asignación. Entonces, lo que el Eterno estableció fueron pautas astronómicas y ya vamos a ir viendo de qué se trata. Ok, a modo de introducción, si tienes el reloj correcto, te dará la hora correcta y no llegarás tarde a la cita. Si tienes el mapa correcto, llegarás al lugar señalado. Si tienes el plano exacto, lo que edifiques estará alineado al diseño del Eterno. No es suficiente creer, hay que tener el reloj correcto, el mapa correcto, perdón, el reloj correcto, el mapa preciso
y los planos del diseño original. Si eso no está, chao. Decimos en mi tierra, apague y vámonos. Ok. El mapa conceptual, ¿por dónde vamos a transitar? Vamos a hablar acerca de los Moedim en la creación, las estancias del Eterno y Rosh Hodesh. Y ya voy a explicar qué es Rosh Hodesh. Y hablaremos y definiremos qué es el ciclo trópico. Hablaremos de los calendarios ancestrales y los calendarios lunares. Daremos una breve reseña histórica de los calendarios. Esta parte va a ser muy importante porque tenemos un calendario lunar y tenemos un calendario solar. ¿Ok? El calendario que nos rige, ¿verdad? En este momento es un calendario solar. El calendario bíblico es un calendario lunar. Y obviamente que hay una diferencia, ¿verdad? En cuanto a días. Y ya lo vamos a ver. Y justamente en esa diferencia es donde se genera la controversia. Vamos a hablar de las estaciones climatológicas, vamos a hablar de solsticios, equinoccios, y vamos a hablar del error ancestral en los calendarios. ¿Okay? Todo esto para poder ubicarnos en las pautas astronómicas que el Eterno nos da. Ok, vamos a empezar por los Moedim en la creación. Recordemos que la palabra Moedim, ¿verdad?, tiene que ver con las santas convocatorias que el Eterno estableció. Las festividades, el Shabbat y otras más que ya, bueno, ya vimos algunas en la clase pasada. Esas son los Moedim o las estancias del Eterno. Génesis 1:14 dice, entonces el Eterno declaró, dos puntos, que los objetos luminosos visibles en la eclíptica determinen los linderos entre las jornadas diurna y nocturna, es decir, día y noche, y que se instituyan como mojones de las estancias, como Edim, de los plazos y de los ciclos de las 4 estaciones. Este versículo es la pauta astronómica de la cual nosotros partimos para poder ubicarnos, voy a volver a usar la palabra, en el calendario del Eterno. ¿Ok? Lo que el Eterno nos entrega son pautas astronómicas. Entonces, si recordamos el relato de la creación, Él crea las lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, dicen algunas versiones, el sol y la luna, y establece que con ellas se defina día y noche, pero también que sirvan como marcas, como señales para los moedín o para las estancias del Eterno. Es decir, la referencia para ubicarnos en los meses, en el ciclo de meses del Eterno, en el ciclo anual, la pauta es astronómica. Y esto es muy importante por todo lo que voy a decirle más adelante. Cuando el Eterno crea el espacio y define el tiempo y sus ciclos, ¿ok?, a partir de los astros, las estaciones, los solsticios, los equinoccios y así él define los eventos fijos y proféticos, ¿ok? Es decir, moedim o estancias, ¿ok? Entonces, el Eterno crea el espacio y define el tiempo y los ciclos a partir de los astros, las estaciones, los solsticios, los equinoccios, y así es como él define los eventos físicos
los eventos fijos, perdón, y proféticos. Eventos fijos y proféticos. Entonces, de las personas que descendían de la tribu de Isaacar, 200 notables, ilustradas en los tiempos y expertas en el decimiento de ellos. Y sí, sabían lo que Israel tenía que hacer. Primera Corintios 12:32. Perdón, papá. Sí. Estela, por favor, cierra tu micrófono porque no me permite cerrarlo y si no lo puedo cerrar, me tocaría sacarte de la clase. Por favor, cierra tu micrófono. Gracias. Es solo un poquito de cuidado, nada más estar pendiente que ese microfonito que aparece a un lado de la pantalla esté en rojo y esté con la rayita atravesada, señal de que está apagado. Ok, entonces, el Eterno establece 200 principales o príncipes de la tribu de Isaacar. ¿Con qué objetivo? Ellos eran expertos en los tiempos y en el discernimiento de los tiempos. Ellos eran los encargados de llevar de llevar los ciclos del Eterno, es decir, los cambios de mes. Eran los encargados de, de llevar al dedillo, ¿verdad? Los cambios de mes y anunciar el cambio de mes y dentro de los meses, los días cuando eran días de celebración de festividades. Entonces, entre otras cosas, estos principales eran astrólogos en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Eran estudiosos de los fenómenos astronómicos y era gente que estaba pendiente de esto para poder llevar las cuentas, como dije anteriormente, llevar la cuenta de los meses, anunciar o anticipar las festividades, los preparativos, etcétera. Ellos eran los encargados del tiempo. Entonces, eran conocedores de la astrología. Si usted quiere decirle astronomía, está bien. Pero eran conocedores de esto, conocedores de los tiempos, etcétera. Tenían una gran responsabilidad dentro del tiempo, dentro del pueblo de Israel. Ellos eran los guardianes del tiempo, como yo le llamo. Su tarea era esa, siguiendo la pauta de Génesis 1:14. ¿Ok? Ellos contaban días, meses, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. Ellos eran los encargados de el avistamiento de la luna nueva y ya voy a explicar cómo lo hacían. Porque la luna nueva era la que determinaba el cambio del mes. Entonces, ellos llevaban esa cuenta, dónde empezaba el ciclo y dónde se cerraba el ciclo de un año y dónde daba inicio el nuevo ciclo. Ok. Ellos eran los guardianes del tiempo. Y eso es lo que define nuestra función hoy como un elemento profético vital. Si hemos enseñado que las festividades son el reloj profético de Dios y entendemos que las estancias del Eterno, las festividades del Eterno, las convocatorias que Él estableció son una guía profética, no solo una guía de vida, sino también una guía profética que nos
nos ayudan a entender los acontecimientos finales, como ya vimos con el tema pasado, la clase anterior y otras atrás. Entonces, es de vital importancia, para mí, que nosotros estemos empapados de todo esto, porque es a través de esas estancias que el Eterno nos va hablando y nos va guiando. Y ya lo vimos, entonces no voy a repetirlo, ya establecimos la importancia de las festividades, ¿verdad? Y quiero recalcarlo porque creo que es importante. No son fiestas de los judíos, es equivocado decir fiestas de los judíos. Son las fiestas del Eterno. Levítico 23 lo dice con toda claridad. Son las fiestas del Eterno. ¿Ok? Porque el judaísmo nace muchísimo después de que el Eterno consolida al pueblo de Israel como tal allá en el Sinaí. O sea, muchísimo tiempo después de esto. Entonces, son las festividades de él y es a través de ellas que el Eterno trae el anuncio profético. Ya vimos que las festividades tienen una proyección profética. ¿Ok? Y van marcando también entonces en sus ciclos anuales, nos van marcando pautas de vida y pautas proféticas. Entonces, conocerlas, entenderlas es fundamental. Por ejemplo, vean, el 8 de abril se dio el eclipse y se dio justo con la luna nueva del mes bíblico de Aviv, que el Eterno marca como el primero de los meses. Entonces, qué interesante que en el tiempo que estamos viviendo, el inicio de este ciclo, que es marcado por la primera luna nueva del mes de Aviv, se da un eclipse. Si nosotros vamos a la escritura, nos vamos a dar cuenta que muchos de los acontecimientos importantes, relevantes en la escritura, tuvieron señales en los cielos. Entonces, no solo se da un eclipse el 8, sino que hay un alineamiento de 7 planetas. Es decir, hay una conjunción, hay un punto de convergencia que nos anuncia a nosotros y nos dice que esa fecha es vital. Entonces, el Eterno mismo orquestó todo para que fuese siendo alineado conforme a la pauta astronómica, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos estar ajenos a todo esto. Nosotros necesitamos estar empapados. Entonces, antes de darle este tema que estoy empezando a dar, le di el de las festividades para ubicarlos mejor a los que no lo conocen en este contexto, porque es en el contexto en que el Eterno se mueve. Ok. Ok. De acuerdo al orden de creación, al nacer los universos, el espacio-tiempo empieza a existir. El Eterno crea el espacio y entonces define el tiempo en nuestro contexto terreno y establece los ciclos de día y noche. Es decir, un día de 6 a.m. a 6 p.m. y de 6 p.m. a 6 a.m. A eso el Eterno le llama jornada. En tiempos modernos, eso es cambiado. Es cambiado para establecerlo de 12 a 12. ¿Ok? Pero bíblicamente y astronómicamente, el día va de 6 a 6.
La luna nueva es establecida como un referente astronómico y cíclico, ¿ok? Y se le llama novilunio. Es importante familiarizarnos con los términos. Entonces, novilunio se le llama a la luna nueva, ¿ok? Pero también el Eterno establece la luna nueva para determinar el ciclo de los meses, teniendo el ciclo lunar, ¿ok? O la lunación, 29.5 días. Entonces, el mes como lo establece el Eterno, la lunación, el mes lunar, tiene 29.5 días. Pero entonces el Eterno define 12 meses lunares para establecer un ciclo. La palabra hebrea Shana, que se ha traducido como año, que no es la traducción más correcta, pero vamos a usarla para entendernos mejor. Entonces, un ciclo, Shana o año, desde la pauta del novilunio y la lunación, tiene 354 días. ¿Ok? Ahora, como un dato interesante, la luna nos habla de Yeshua. En su fase de luna nueva, nos habla del que vendrá, un anuncio profético. Y en su fase de luna llena, nos habla de la plenitud del que llegó. Es decir, la luna, el Eterno la ha usado como un anuncio profético y nos habla de él, nos habla de Yeshua. Entonces, vea la forma didáctica del Eterno de enseñarnos. Cada luna nueva no solo inicia el mes bíblico o hay cambio de mes bíblico, sino también es un recordatorio de que Yeshua vendrá. Y la luna nueva nos lleva a anticipar que un día lo veremos a él cara a cara y podremos decir, ya llegó. ¿Ok? En Números, capítulo 10, verso 10 dice, también en el día de nuestra alegría y en vuestras solemnidades o fiestas y en los principios de vuestros meses, Rojodesh, tocaré los shofarot, plural de shofar, sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestra paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios. Entonces, el Eterno establece las estancias, ¿ok? Siendo las tres principales el día de reposo, el Shabbat, que es cada 7 días, las conmemoraciones, una vez cada ciclo trópico, es decir, cada Shana o cada año, ¿ok? Y las lunas nuevas. ¿Qué te parece, mami? Mami. Y cuando tenía 8 años, mi mamá. El primer día de cada lunación o mes solar, ¿ok? Entonces, las estancias del Padre Eterno establecidas en el espacio-tiempo tiene que ver con el día de reposo, cada 7 días, las conmemoraciones, una vez cada ciclo trópico, es decir, cada año, y las lunas nuevas, el primer día de cada lunación o mes solar. Entonces, al ser un calendario lunar,
es importante conocer una de las estancias que el Eterno estableció, Rosh Hodesh, que es la fiesta, porque se celebra una fiesta de la luna nueva que establece el cambio de mes. Entonces, la primera luna nueva de la primavera, es decir, luego del equinoccio de verano, o el equinoccio de primavera, perdón, será la más importante de todas las demás porque será la primera del ciclo de las 4 estaciones, según el Eterno lo establece en Éxodo 12:2. Los novilunios permiten establecer la ubicación exacta en el tiempo de todas las conmemoraciones o estancias, dentro del ciclo de las 4 estaciones. Entonces, Rosh Hodesh, que es el novilunio, es la fecha solemne de regocijo para escuchar el sonido del shofar y para las acciones de gracias, número 10:10. Tiempo idóneo para compartir alimentos, 1 Samuel 25, atender a la profecía, 2 Reyes 4, 22, 23, celebrar y alabar al Señor, celebrar y alabar al Señor, en Primera de Crónicas 23, 30, 31, hacer libaciones, Ezequiel 45, 17, y para disfrutar de la libertad, como lo establece Colosenses 2:16, ¿ok? Esto lo tomé de las notas de mi amigo Conrado Umaña. Entonces, Rosh Hodesh es la fiesta del mes, del cambio de mes, la fiesta del novilunio, ¿ok? Y el Eterno nos dice qué es lo que hacemos en esa festividad de Rosh Hodesh. Lo primero tiene que ver con acciones de gracias. Es un tiempo idóneo para compartir alimentos, es decir, tener compañerismo, relación, etcétera. Pero también es un tiempo para atender a la profecía. ¿Por qué? Porque el Eterno nos permite el día de luna nueva, de Rosh Hodesh, anticipar proféticamente el mes. Entonces, no solo las festividades nos dan pautas proféticas de anticipación, sino que todo esto se afirma y se amplía a partir de cada luna nueva en la festividad de Rosh Hodesh, donde podemos anticipar proféticamente el mes. Pero también es un tiempo para celebrar y alabar al Eterno. Es un tiempo de hacer libaciones y para disfrutar de la libertad que Él nos entregó. ¿Ok? Bien. Solo le doy un respiro para que vaya dirigiendo esto. Ok. Rosh Hodesh no solo establece el inicio del mes, sino que también proféticamente lo anticipa. Recordemos que lo profético es anticipación. O sea, uno de los aspectos de lo profético es la anticipación. Dentro del tema de tiempo, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que somos proféticos si no ubicamos, ¿ok?
sino ubicamos y no nos ubicamos en el tema de los tiempos. Uno de los aspectos básicos de lo profético tiene que ver con el tiempo. Dentro de eso, entonces, la festividad, la fiesta de Rosh Hodesh, nos permite entonces anticipar el mes. Las lunas nuevas marcan el ciclo ascendente a través de los Moedim para los hijos del Eterno. ¿Ok? Entonces, repaso. Rosh no solo establece el inicio del mes. Entonces vea que no solo es un tema, no solo es un tema de calendario. Sino que también proféticamente lo anticipa. ¿Por qué? Bueno, porque lo profético es anticipación. Las lunas nuevas marcan el ciclo ascendente a través de los Moedim para los hijos del Eterno. Es decir, las lunas nuevas nos van dando la pauta para poder entrar, accesar a los días de convocatoria, a los días de las festividades, pero también nos permite anticiparlo. Déjeme entrar en un poquitito en el tema de la intercesión profética. ¿Cuándo una intercesión es profética? Cuando yo tengo una dirección del Eterno para interceder. Es profética cuando hay una revelación que me permite a mí ser direccionado en relación a la proclama que voy a hacer, en relación al acto profético que voy a hacer. Eso va a influir en las circunstancias de tiempo, va a influir en las circunstancias de lugar y va a influir en las circunstancias de persona. Entonces, el Eterno nos entrega una plataforma durante el ciclo anual, una plataforma a través de Rosh Hodesh. Es decir, tenemos no una, 12 plataformas desde las cuales nosotros podemos encontrarnos, ser direccionados por él y anticipar el mes, proclamando aquello que fue revelado sobre las circunstancias de tiempo, de lugar y de persona. Utilizando los recursos que él nos ha dado, la autoridad que tenemos, nuestra identidad, podemos determinar acontecimientos. Podemos influir a través de nuestras proclamas sobre circunstancias y situaciones personales, individuales, pero también colectivas. Desde la plataforma que el Eterno nos dio, porque Él crea, establece el tiempo, el espacio, pone las lumbreras, las establece como señales para determinar las jornadas de día y de noche. Y define los ciclos anuales a partir de las lunas nuevas. Y cada ciclo con 12 lunas nuevas que también anticipan y me dan la pauta para la celebración proféticamente de las festividades, pero también
es una plataforma de anticipación profética. Yo siempre he enseñado algo que ha sido una constante. Cuando el Eterno te revela algo, cuando Él trae una revelación, te entrega los tiempos en tu mano. Porque si el Eterno dice, yo voy a hacer esto, esto y aquello, y si nosotros nos apegamos al diseño, si nosotros no alteramos nada, no cambiamos nada, y usamos la estrategia correcta ante aquello que fue revelado, es decir, aquello que me fue revelado, que se convierte en algo profético, debe ser proclamado hasta que tenga cumplimiento. ¿Por qué? Porque la palabra rodea. Entonces yo lo que hago es poner aquella palabra a girar sobre las circunstancias. El Eterno le dijo, Yeshua le dijo a Josué que Jericó sería tomada y le dio la estrategia. Y mientras estaba Yeshua hablando en el capítulo 5 de Josué, con Josué, y seguí leyendo y entras al capítulo 6 en el verso 1 dice, y Jericó estaba trancada y sus moradores estaban aterrorizados. ¿Por qué estaban aterrorizados si todavía Josué no había salido, si el pueblo todavía no se había desplegado? Porque la palabra profética anticipa y rodea. Entonces cuando Yeshua hablaba con Josué, la palabra salió y empezó a gravitar y a preparar el escenario donde iba a ocurrir aquel milagro impresionante de que los muros cayeran y se abriera espiritualmente la puerta de entrada a la tierra prometida. ¿Me va siguiendo? Pero ¿qué fue lo que anticipó lo profético? Una revelación que se convirtió en algo profético que fue lanzada sobre el objetivo y rodeó, porque la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino que cumple aquello para lo que fue enviado. Nosotros podemos leer ese pasaje, memorizarnos ese pasaje, pero sin un entendimiento profético, eso no va a llevar al fruto que tiene que llevar. Nosotros podemos influir sobre circunstancias, podemos influir sobre la energía imperante. Usted sabe que las tinieblas utilizan la energía baja, las frecuencias bajas. Ya lo vimos con el COVID. Mató más gente el temor que el COVID. ¿Por qué? Porque el temor, cuando hace presa de una persona, le baja su frecuencia vibracional, le contamina con esa energía y de eso se alimenta el enemigo. Un depredador conoce cuando su posible presa tiene temor. Y primero él se alimenta del temor y después de la carne. Pero cuando nosotros entramos en esa dimensión de proclama de lo revelado, estamos contrarrestando toda fuerza espiritual que se quiere levantar e influimos sobre las circunstancias de tiempo, de lugar y de persona. Pero tiene que ser estrictamente bajo revelación del Eterno. Por eso la palabra inquirir para un profeta, para un intercesor es fundamental. Porque es inquiriendo como recibo la revelación del Eterno. Entonces, el Eterno lo creó todo. Y Él nos entrega a nosotros herramientas para que nosotros influyamos sobre todo lo creado.
Hace unos años atrás, el Señor me llevó a establecer una escuela de profetas en una iglesia menonita. Y bueno, si usted sabe quiénes son los menonitas, entonces, ¿verdad? Usted entenderá, una escuela de profetas en una iglesia menonita, eso, ¿verdad? Eso es complicado. Sin embargo, el Eterno me abrió la puerta. Con mucho cuestionamiento por el tipo de doctrina que ahí se maneja, pudimos establecernos. Ellos tenían en un jardín en el jardín hacia afuera del templo, tenían un árbol. El árbol lo habían sembrado junto con la construcción de la iglesia. Entonces, el Señor me dijo, diles que el cambio que viene para ellos es como el cambio que va a suceder con ese árbol de allá afuera. El árbol estaba seco y lo iban a cortar, porque estaba seco al punto de que no tenía una sola hoja. Y estaba ahí todavía por un tema muy más sentimental que otra cosa. Entonces yo les dije a ellos, el cambio que va a venir va a hacer que ustedes florezcan y que todo lo que ha estado seco reverdezca. Que la doctrina que les ha limitado para desarrollarse va a ser afectada por esta transición y vendrá una activación sobre ustedes, así como este árbol va a cobrar vida. Tomé aceite, le eché al árbol y lo bendije. Le hago el cuento largo, corto. El árbol floreció en en un tiempo sorprendente, rapidísimo. El árbol empezó a dar señales de vida al punto que en unos meses estaba lleno de hojas. Y eso generó un cambio impresionante en esa congregación, en las personas de esa congregación y sobre todo en sus líderes. ¿Por qué le cuento esto? Porque cuando el Eterno te entrega una palabra, influye sobre circunstancias, trae vida donde hay muerte. Nosotros somos gente generadora de vida a través de la palabra que el Eterno nos entrega. Entonces, la plataforma de Rojo Odesh es fundamental es clave para poder anticipar y generar vida donde hay muerte, generar bendición donde hay maldición, anticipar. Nosotros no podemos, no debemos vivir como cualquier terrícola. El Creador nos ha entregado potencialmente los tiempos en nuestras manos y nos definió los ciclos anuales, los ciclos de festividades para determinar las cosas. Ahora, eso no quiere decir que empezamos a orar y el diablo se va. No, hay cosas que tendrán que cumplirse, pero nosotros pondremos a operar el reloj del Eterno de una manera cada vez más acelerada para que venga el cumplimiento de lo que él estableció. Ok. Mm.
¿Vamos bien? Ok, Perfecto. ok. Ahora vea esto. Para avistar la luna nueva, se enviaban a los dos testigos, quienes 2 días después de darse la luna nueva, veían el haz de luz y daban el anuncio al Sanedrín o a la autoridad de Israel. Esto desde que el Eterno lo establece. ¿Ok? A ver, ¿cómo era que sucedía esto? La tribu de Isaacar, la tribu de Isaacar llevaba el conteo de los tiempos, ¿verdad? Como ya lo vimos. Entonces, cuando, cuando ya se entraba en el cuarto menguante y estaba pronto a venir la luna nueva, se enviaban 2 testigos a los lugares altos para que entonces ellos pudieran identificar el proceso de la luna menguante, la luna nueva y el inicio del cuarto creciente. Espero ustedes estén entendidos en las fases de la luna. Ajá. Entonces, cuando desaparecía, comillas, la luna, ellos esperaban el tiempo correspondiente hasta que veían el haz de luz en la luna, ese que le llamamos ese cachito de luna, que marcaba el inicio del cuarto ascendente. ¿Ok? Señal de que ya la luna nueva se había dado. Esto normalmente sucede 2, 3 días después de que la luna nueva se establece en pleno, porque obviamente la luna nueva no se ve. Entonces, en aquel tiempo no podían verla. Hoy nosotros sabemos con exactitud cuándo se da la luna nueva. Ellos no, ellos necesitaban estar ahí observando y viendo todo el proceso. Entonces, cuando se veía ese haz de luz, ellos daban el aviso. Antiguamente se encendía una hoguera. Cuando la hoguera estaba encendida, en otro lugar la encendían hasta que llegaba el anuncio a las autoridades de Israel y entonces ellos daban oficialmente el anuncio del cambio de mes. Entonces, la función de los 2 testigos era de anuncio profético. ¿Por qué? Porque el cambio de mes, que es una pauta para establecer los tiempos de las festividades, está dentro de un contexto profético. Estos 2 testigos entonces daban el anuncio para que oficialmente se estableciera el cambio de mes. Rosh Hodesh es una señal profética de los últimos tiempos, relacionada con los 2 testigos de Apocalipsis, la apertura de las puertas del templo celestial y la resurrección de los muertos. El tema merece un seminario aparte, una clase aparte, ¿verdad? El tema de los 2 testigos. Pero
el trasfondo, la base, el fundamento de la labor de los dos testigos en Apocalipsis es Rojodesh. Es Rojodesh. Vamos a ver Apocalipsis 6. Si usted tiene su Torah por ahí, su Biblia, su aplicación, lo que sea. Apocalipsis capítulo 6, verso 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí, hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Okay? Eso quiere decir que el cielo se abrió. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Ojo, y de la ira del cordero, que todavía no había empezado, pero ya se advertía. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Creo que no hay mucho que explicar aquí. Ahora vamos a ver Apocalipsis 11, versos 11 al 19. Dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por el Eterno. ¿Ok? Voy a leer un poco antes. 7. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Eso es a la mitad de la semana de Daniel. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 9. Y los de los pueblos y tribus y lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Vía satélite los van a ver. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ahora, esta expresión, subid acá, era la expresión que se usaba para llamar a los dos testigos
se les decía, después de que habían visto la luna subida acá, vení, da del anuncio, subida acá, ya el mes empezó. Entonces se oficializaba por las autoridades de Israel esto, pero esa expresión subida acá es propio del contexto de la fiesta de Rosh Hodesh. 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Señor. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Sigo. 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y y del Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaran las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Verso 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Dónde? En la tierra. Ok. Hasta el capítulo 11 viene cronológicamente el libro de Apocalipsis. De los capítulos 12 al 15, esos capítulos esos capítulos se le llaman parentéticos. Es decir, son como un paréntesis y se salen del orden cronológico. Y entonces deben ser ubicados según el contexto de tiempo, del 12 al 15. Pero hasta el 11 venimos de forma cronológica. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Los dos testigos predican durante 3 años y medio. La bestia que surge del mar justo cuando Jailel, Satanás, es arrojado del cielo porque pelea contra Miguel y sus ángeles y ya no es hallado lugar para él, es arrojado. Cuando el anticristo se manifiesta también, ellos dos son muertos. Al morir ellos, resucitan y luego de resucitar ascienden. Una nube los toma, los levanta y ellos ascienden. Y cuando entran al tabernáculo celestial, después de oír la voz de venga acá, suban acá, tiene cumplimiento entonces. Número 1, luna nueva. Y número 2, la festividad de Yom Teruah. Una vez que ellos ascienden, entonces empieza el cambio de ciclo. Ya no es el cambio de mes habitual, ya no es solo Yom Teruah y el nuevo comienzo profético anunciado dentro de este ciclo natural, sino que ahora los cielos, los cielos se abren, el templo se abre y los dos testigos ascienden, dando lugar al nuevo comienzo. Es ahí justamente donde Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 11 tiene su cumplimiento.
Primera de Corintios 15, 50, 55. ¿Por qué? Porque es en Yom Teruah donde se da el anuncio profético y se suenan los shofarot. Es ahí cuando Pablo dice, y a la final trompeta, según las traducciones, que correctamente sería, y al toque final del shofar, Yom Teruah, los muertos en Yeshua resucitarán. Entonces, con los dos testigos, hay una ascensión de los que estaban vivos en Yeshua, de los que estaban muertos en Yeshua, para reunirnos con todos aquellos que habían muerto por la palabra del Eterno. Entonces, Rosh Hodesh acompaña la fiesta de Yom Teruah y el levantamiento de la Calá. Entonces, iniciamos en Génesis 1:14, viendo el orden astronómico que el Eterno establece. Las lumbreras como señales, estableciendo él el novilunio, la luna nueva, el mes de 29.5 días, un ciclo lunar anual. Establece en esa festividad no solo el cambio de mes, sino también una festividad. Establece el mes de Aviv en Éxodo capítulo 12 como el primero de los meses a partir de la primera luna nueva de ese mes, porque Aviv es primavera, significa primavera. Eso quiere decir que antes de esa luna nueva, la primavera debe haber entrado. ¿Qué pasó? Porque quiero limpiar el corredor. El Pues está limpio. Maure, No. por favor, nos apaga el micrófono. Sí. Lo raro es que no veo a la persona. Ya. Ok. Entonces, me perdí. Ay, ustedes supieran lo que cuesta en un tema como este, que interrumpan de esa manera. ¿Puedo repetir lo que dijo? Sí, por Yo no favor. sé. Usted dijo que en Éxodo 12 se establece el mes de Aviv, que quiere decir primavera, Primavera. y Gracias. la primavera debe de haber iniciado ya. Eso fue lo que dijo. Yo lo copié. Gracias. ¿Cuándo inicia la primavera entonces? La primavera inicia con el equinoccio. Entonces, el mes trópico contiene las cuatro estaciones, perdón. Primavera, verano, otoño, invierno. Las cuatro primaveras. Y estas son determinadas por los solsticios y los equinoccios. Entonces, la primavera inicia con el equinoccio justamente de primavera. Y estos eventos suceden en las mismas fechas muy cercanas en el tiempo. Justamente después del equinoccio de primavera, con la primera luna nueva, empieza el mes de Aviv. El mes empieza con la luna nueva. Y a partir de ahí, entonces se marcan las 12 lunas nuevas del ciclo o del año. Pero una de esas, en un momento determinado, en el cumplimiento profético de las festividades, específicamente de la festividad de Yom Teruah, allá adelante en el tiempo, cuando el reloj profético del Eterno nos lleve al cumplimiento de la semana de Daniel y empiece esa semana de Daniel, aparecerán dos testigos
que predicarán por todo lado y serán muertos justo a la mitad de esa semana, más o menos. Resucitarán y se les será dicho, suban acá. Entonces, la pauta que acompaña a los dos testigos tiene que ver con la luna nueva y tiene que ver con Yom Teruah, que es la fiesta que se celebra, la única fiesta que se celebra en luna nueva. Se le llama el día escondido, el día que no se sabe. De esa festividad habla Yeshua en Mateo 24. Cuando él dice, el día ni la hora se sabe, eso es el Yom Teruah. No se sabe la fecha, pero ya se sabe que es una fiesta de Yom Teruah. Esa fiesta habla de nuestro encuentro con él, pero para eso tiene que cumplirse la pauta de Rosh Hodesh con los dos testigos. ¿Por qué le menciono esto? Para que usted vea la relevancia, la importancia en el ciclo de las estancias del Eterno. El Rosh Hodesh y la luna nueva. Pero sí, nosotros, ni modo, tenemos como referencia aquí, en este plano terrestre y su dimensión, el calendario gregoriano. Y está bien, no nos vamos y no nos podemos sustraer de eso. Pero no ese es el calendario que nos rige proféticamente a nosotros. Es el del Eterno. Las pautas que el Eterno nos dejó. Y de esa manera podemos interpretar esos acontecimientos finales, entender por qué son dos y no tres testigos, no cuatro, no cinco, son dos. Porque ya la plataforma él la había establecido. El mes inicia con la luna nueva, se celebra la fiesta de Rosh Hodesh y desde a esa plataforma anticipamos el mes y vamos anticipando las festividades. Estando en tiempo de convergencia, en el punto de convergencia en el tiempo, lo que el Eterno estableció, ahí nosotros convergemos, ahí hay revelación del Eterno, ahí hay dirección, ahí hay entendimiento. O sea, yo lo dije en clases pasadas, las festividades son más que eso, son más que una fecha en el calendario, es más que la celebración en sí, es lo que proféticamente marca. Es lo que la festividad proféticamente marca. Y claro, yo sé que este tema de Apocalipsis requiere una clase o varias clases aparte, pero se lo menciono así rápido, tratando de forma resumida, darlo de la forma más clara. Pero lo medular aquí es que el Eterno nos pone en una plataforma profética por encima de toda circunstancia. Entonces, como leímos en los pasajes de Apocalipsis, en medio de aquella turbulencia, el Eterno sigue operando y su plan se cumple. Entonces, no importa que apareció el anticristo, no importa que la bestia surgió del mar, no importa que Jailel descendió, fue arrojado del tercer cielo a la tierra, no importa nada de eso.
cuando la séptima trompeta suena, Yom Teruah provoca que el tiempo de cumplimiento de nuestro encuentro con Él se dé. Que los dos testigos asciendan y que las puertas del tabernáculo celestial se abran y entonces nos reunamos con aquella multitud que está esperando, que está aguardando. Si nosotros no conocemos las fiestas, no logramos ubicar esto. ¿Ok? Ese comentario es bien maracucho. ¿Quién dijo miedo? Plomo. Ok, vamos a quedar aquí. No quiero avanzar más. Quiero que usted pueda digerir bien el tema, ¿verdad? Que lo vea, lo repase. Y como yo siempre les digo, a veces hay comentarios que me hacen, no solo a mí, o no solo en referencia a lo que yo enseño, sino lo que otros enseñan. Y dicen, es que es muy profundo. Mire, voy a decirle esto con mucho respeto. Es profundo para el que no estudia. Podría ser profundo para el que está acostumbrado y quiere que le den como la mamá pajarito al ¿cómo se llama? Al polluelo. Al polluelo, gracias. ¿Verdad? Que le dé todo regurgitado. Nos Mm. mal acostumbraron a eso. A prédicas muy light. Porque ¿qué hubiera pasado para muchos creyentes hoy si hubieran estado en los tiempos de Yeshua y Yeshua les habla en parábolas? Se suicidan, seguramente. ¿Con quién se hubieran ido a quejar? Y decir, es que no entendí. Yo creo que la revelación está al alcance de todos. No importa cuál sea el coeficiente intelectual o cuánto estudio tenga o si no tiene estudios. La revelación está para todos. Y no hay excusa, ¿verdad? Para no aprender. Mi abuelita aprendió a leer con la Biblia. Ella le pidió al Señor que le enseñara a leer y ella se metía horas hasta que pudo leer. Entonces, no depende de esas condiciones intelectuales. Depende de nuestra actitud. El no entiendo es algo circunstancial y pasajero si yo tengo la actitud correcta y le digo, Señor, revélame. Porque la revelación trasciende a lo intelectual, trasciende al entendimiento. La revelación siempre irá más allá y superará el conocimiento que tengamos. Y sin revelación, aunque se tenga conocimiento, no se tiene la vida ni se tiene la sustancia. Entonces sí, estudiar, repasar, meditar, es la práctica. Y bueno, sí, tener razón, Cinia, ¿verdad? La religiosidad tiende a bloquear cuando se dan enseñanzas como estas, pero justamente ahí es donde le identificamos y ahí es donde tenemos que romper el paradigma. ¿Ok? Entonces, el no entiendo, desde mi punto de vista, es la ausencia de revelación.
Entonces debemos buscarla. Debemos buscarla. Ok, mi gente bella. Como siempre, el chat está abierto. Bueno, sí, el chat pueden chatear conmigo. Está abierto mi chat. No el de la escuela, sino el mío, ¿verdad? O el de Ivonne para cualquier pregunta.